Y vamos a entrar ahora a Jueces. Ahí voy a predicarle varios mensajes de los jueces de Israel. Pero antes de todo tenemos que saber el contexto que manejó o que hizo que esos jueces de Israel estuvieran donde estaban en ese momento. Jueces es un libro bíblico que se escribe justamente después de que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Nosotros sabemos, y le hablé a la iglesia, del periplo que tuvo el pueblo de Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y de que Dios le había dicho 400 años antes a ese mismo pueblo que ellos iban a llegar a la tierra, y Dios se lo hizo cumplir. Amén. Porque Dios cumple aquello que promete. Y las promesas del Señor son seguras. Por tanto, si usted tiene una palabra del Señor, una promesa del Señor en su corazón, tenga por cierto que Él la va a cumplir. Que Él es fiel y Él es justo. Ahora, ¿qué pasa en eso? Que muchas veces nosotros somos los que no somos justos. Y nosotros somos los que no somos fieles. Y si nos vamos a teológicamente las promesas de Dios, hablando de ellas, lo que dice la Biblia, hay promesas que se van a cumplir justamente porque Dios lo dijo. Y hay otras promesas que necesitan que usted se porte de una forma X o Y para que Dios entonces cumpla las promesas en usted. Y no es porque Dios es malo y no la quiera cumplir, sino porque usted no está preparado para que Dios cumpla esa promesa. Porque si Dios te da aquello que Él te dijo que te iba a dar, en ese momento que no estás preparado, entonces va a ser para mal y perdición tuya. No es porque Dios no quiera cumplirlo, es porque tú no estás apto para que Dios cumpla su promesa. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, comienza a hablar que ya Dios le entrega, que ya Dios le ha entregado al pueblo de Israel la tierra de Canaán, pero que inmediatamente ellos hacen algo que Dios no le mandó. ¿Y qué fue? Bueno, que comenzaron a hacer pactos con la gente que estaba ahí. Y ustedes dirán, ¿por qué Dios? Aleluya. ¿Por qué Dios va a sacar a una gente de su tierra y se la va a entregar a otro? Bueno, esa respuesta está en la Biblia también. Dice Génesis 15 y verso 13 al 16. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Usted ve, Dios lo dijo. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ¿Quién es que va a juzgar a Canaán? Dios, ¿verdad? Dios iba a juzgar a Canaán. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bendito sea el Señor. Más de 400, alrededor de 440 años, Dios le da esta palabra a Abraham y le dice, oye, ustedes van a habitar, la generación tuya que nazca en este tiempo, 400 años después, va a habitar en la tierra del amorreo, en la tierra de Canaán, aquí, y va a ser suya, yo se la voy a dar. Pero todavía no te la puedo dar porque ellos no han sido lo suficientemente malos como para que yo le haga juicio a ellos y ellos entonces digan, perdimos la tierra porque fuimos malos. ¿Y qué hacía el cananeo en ese tiempo? Bueno, ellos tenían una costumbre en su fe, en su religión, de que nacía un niño y al primogénito de la casa que nacían, lo sacrificaban a los dioses de ellos, arrojándolo en piedra, dice la palabra. Una cosa horrorosa. O sea, que ellos tomaban una piedra y tiraban el muchacho recién nacido ahí en esa piedra y ya. Una cosa horrorosa. Ellos eran gente muy malvada, muy difícil.
y con, ¿verdad?, con unas costumbres que algunas veces no va con las costumbres de Dios. Por eso muchas veces Dios juzga a naciones y juzga a pueblos, porque tenemos que ir y predicarle a ellos de que dejen sus malas costumbres. Tenemos que ir a barrios y predicarle que dejen sus malas formas, que dejen de asesinar a sus hermanos, que dejen de hacer orgías, que dejen de trabajar sexualmente de una forma o de otra, porque a Dios no le agrada. Y cuando ya llega el colmo ante Dios, que ya Dios no puede ver más pecado, Dios juzga a esas naciones. Y el juicio de Dios para la nación de Canaán fueron los israelitas. ¿Quiere decir que los israelitas eran buenos? No, sino que Dios quiso juzgar esa nación y usó a otro pueblo para hacerlo. Aleluya. Quiere decir muchas veces que cuando me pasa algo a mí porque yo no ando caminando bien, el otro es mejor que yo. No, sino que Dios te juzgó a ti y usó a otra persona para hacerlo. Simple y sencillamente ocurrió eso. Entonces dice el capítulo 2, verso 1, que llegó el ángel de Jehová, subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. El ángel de Jehová se les aparece al pueblo de Israel y comienza a decirle: yo saqué a Canaán por las maldades que ellos tenían de esta tierra, pero ahora resulta ser que ustedes se unen a ellos para hacer lo malo, lo mismo malo que yo le había prohibido a ellos que hicieran. Y si yo juzgué a Canaán por eso, ¿cómo no te voy a juzgar a ti? Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. El pueblo de Israel tenía que presentarse como la mano juzgadora de Dios y hacer que todos esos pueblos desaparecieran de su alrededor para que ellos pudieran concentrarse en adorar a Dios solamente. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se unieron a esos pueblos cananeos y comenzaron a tener los dioses de ellos y las costumbres de ellos. Y Dios los juzga de esta forma. Dice el verso 3. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Nosotros nos preguntaremos hoy, ¿verdad?, ¿por qué nosotros leemos la Biblia en el tiempo de David? Y se dice que estaban los filisteos sobre la tierra, y ellos se coronaban, ¿verdad?, estaban y hacían esclavos al pueblo de Israel, y venían y tenían ellos que luchar por liberarse. Bueno, porque ellos no cumplieron la palabra que Dios les dijo de que lo echaran fuera. Si hubieran hecho eso desde el inicio y echan fuera a esa nación, luego no sufren por la situación que han pasado bíblicamente. Me pregunto yo hoy, el día de hoy, 2026, acabamos de tener una guerra entre los israelitas y los árabes. Los árabes de diferentes naciones, en este caso la gente de Gaza. ¿Por qué se dio eso? Porque en este año 2026 todavía los árabes y la gente de Gaza le dan tortura a Israel. Porque cuando llegaron a la tierra prometida, no los echaron fuera. Consecuencias. Aleluya. Porque cuando nosotros entramos a la gracia de Dios y no cumplimos lo que Dios nos está mandando,
entonces nosotros vamos a tener las consecuencias de eso. Vamos a tener la consecuencia de ser desobedientes delante de Dios. Muchas veces no entendemos que somos hasta más inteligentes que Dios. Aleluya. Dios te dice, no te haga imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni creado, ni debajo. Entonces nosotros hacemos un cuadro, hacemos una estatua. Y cuando te dicen, ese cuadro es idolatría, tú dices, no, yo estoy haciendo nutria y hiperdulia. Yo no lo estoy adorando, yo lo estoy venerando. Hermano, ¿y cuál es la diferencia? Tú estás incumpliendo la palabra de Dios. Tú estás siendo desobediente delante de lo que Dios te mandó. Y dice que eso trae sus consecuencias. El pueblo de Israel, la consecuencia que tuvo fue que el Señor no echó fuera a esas naciones que están alrededor. Y no lo crea que el Señor lo va a echar fuera en 2026. Cualquiera que crea que, no, Israel se va a liberar de esa gente que están ahí. No, Señor, no lo van a hacer. Por eso. No lo van a hacer. Y van a estar ahí como tropezadero, dice la palabra, como tropezadero de ellos. Como algo, como esa piedra que los hace caer a ellos. Van a estar ahí por tiempo y por tiempo. Entonces yo te pregunto a ti, y no he comenzado el mensaje, pero te pregunto a ti, ¿qué Dios te ha dicho que eches fuera y no lo has hecho? ¿Qué Dios te ha puesto en el corazón que tienes que sacar y no lo has hecho? Aleluya. Y te digo que los hagas hoy para que eso no sea luego el tropezadero que te hace caer a ti de tiempo en tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el 6, muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Aleluya. Bendito es el Señor. Llega la generación de Josué y los guerreros, que eran guerreros importantes, grandes, fuertes, que habían nacido casi todos en el desierto, que habían acostumbrado a ver la mano gloriosa de Dios en el desierto, abriendo el mar rojo para que ellos pasen por él. Luego, sacando agua de la peña, haciendo que la comida llueva con el maná, que ellos no tenían que cosechar, no tenían que cazar, sino que de al cielo caía una comida y ellos podían comerla. Cuando ellos quisieron que les dieran carne, porque querían carne, el Señor les dio codorniz. Aleluya. Y ese grupo de personas que ya conocían a Dios y habían visto la mano de Dios, no echaron fuera a la gente de Canaán de forma completa. Aleluya. Pero conocían a Dios. O sea, ellos eran los evangélicos. Los que conocían a Dios. Aleluya. Pero siempre hay algo peor que eso. ¿Ustedes sabían? Que cuando nosotros lo hacemos mal delante del Señor, siempre hay algo peor que se puede levantar. Bueno, ellos vienen y por situaciones de la vida, que nos va a pasar a todos, ellos mueren. Y dice la Biblia que Josué murió a los 110 años y con él
Después de él murió toda la generación de esos hombres guerreros, esos hombres de Dios, esos hombres que hicieron el trabajo a un 80%, pero que ese 20% no lo terminaron. Amén. Pero viene una generación que no ha visto eso. Y esa generación nace en la tierra ya de Canaán y no ha visto a Dios bajando el maná del cielo, no ha visto a Dios trayendo los codornices, no ha visto a Dios dividiendo el mar, no ha visto a Dios sacando agua de la peña. Y dice la Biblia que ellos no conocieron a Dios. Aleluya. Y yo me pregunto, esa generación que conoció al Señor, que vio todas esas maravillas, ¿no debía ser la generación que comunicara todo eso, esa otra? Yo me hago la pregunta, ¿por qué esos padres que estaban ahí, que vieron a Dios hacer todas esas maravillas, no le enseñaron a sus hijos a que conocieran al Dios que los hizo grandes, que los hizo fuertes, siento a Dios, aleluya, que los hizo fuertes, que los hizo poderosos, que le dio una nación desde cero? Aleluya. ¿Por qué esos padres, esas madres no comunicaron la fe en Jehová? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué esos padres no hicieron énfasis en que los dioses que estaban alrededor eran ídolos y Dios los desechó a ellos justamente por la maldad que ellos tenían sobre sus ídolos y no les enseñaron el camino de Jehová? Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que toda esa generación no conocía a Dios. Aleluya. Y yo te pregunto hoy, si el Señor viniera y nos pregunta, tus hijos, tú le estás instruyendo en el camino de Dios para que lo conozca, ¿qué tú le dirías? Aleluya. ¿Qué tú le dirías al Señor cuando te diga, yo vi, tú evangélico, tú el evangélico, tú, yo sé de dónde me sacó, yo sé del barrio donde yo vengo, por lo menos yo sé la situación de pobreza que yo he tenido y yo sé lo que Dios ha hecho conmigo? Yo sé que Dios me ha levantado como estandarte. Yo sé que donde yo estoy no debería estar según la gente, según la nación, según mis antepasados. No debería estar. Aleluya. Pero tú le estás instruyendo a tus hijos que ese Dios que hizo eso es por el cual Él tiene que dar gracias. Aleluya. Que si algo tú eres hoy es porque Dios te levantó. Aleluya. Que si algo tienes es porque Dios lo ha hecho. Que si algo puedes decir, aleluya, como dice Jesús Adrián Romero en su canción, si algo ven en mí es porque es Dios que lo ha hecho. Aleluya. Tú le estás instruyendo a tus hijos esa realidad. O ellos están creciendo, entendiendo, o son gente grande que ya entienden que todo lo que tienen es porque se lo merecieron. Aleluya. Merecimiento, sí, porque eso pasa, señores. Cuando usted no pelea por algo, cuando usted no lucha por algo, cuando ya todo está ahí en la mesa, cuando ya todo está servido, usted se cree merecedor de esas cosas. Y lo que hace es reclamar y decir, pero ¿y por qué yo no tengo más? ¿Y por qué me dieron tan poco? ¿Y por qué a mí por qué no me dan más? Pero yo quisiera más. ¿Y por qué mi papá no me compra esto o aquello? ¿O por qué la iglesia no me da esta oportunidad? Porque yo soy merecedor de a ella.
La generación que ha visto la mano de Dios es la generación que tiene que comunicar las maravillas de Dios a sus hijos para que no haya la generación que quede sin conocer a Dios. Si hemos visto las maravillas de Dios en nuestra casa, nosotros tenemos que comunicarla. Y nosotros tenemos que llenar a nuestros hijos de fe en su corazón. Aleluya. Para que sepan que fue Dios que hizo todo eso por ellos. Aleluya. 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 Dice la Biblia 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo van a hacer? Le voy a decir lo siguiente. Los ateos entienden, tienen una teoría y dicen que ellos no adoran a nadie, que ellos no son religiosos. Y ellos entienden que no son religiosos porque ellos no tienen una religión organizada a la cual pertenecen. Pero le voy a decir lo siguiente, todo ser humano es religioso. No hay un ser humano que no sea religioso. Todos los seres humanos son religiosos. Lo diferente es que adoran a diferentes dioses. Y un ateo, posiblemente científico, no adore a Jehová como Dios, adora a la ciencia. Y otros adoran al dinero. Y otros adoran a la sexualidad como Dios. Y otros adoran al tener como Dios. Y otros adoran a sus hijos y a sus hijas y lo ponen en el lugar de Dios. Nadie está vaciado de religiosidad. No. Todos tenemos una religión a la cual pertenecemos. Lo que pasa es que algunos adoramos al Señor Dios verdadero y otros adoran ídolos falsos. Por tanto, si tú no enseñas a tus hijos a adorar al Dios verdadero, él va a adorar un ídolo falso. Aleluya. La generación que no conoció a Jehová, entonces se fue atrás de Baal y de Acera, del Dios de la fertilidad y del Dios de la cosecha. Aleluya. Porque ellos entendieron y dijeron, bueno, si ya estamos aquí y esta tierra es grande, yo voy a adorar al Dios de los cananeos que da la cosecha. ¿Por qué? Porque yo necesito cosecha. Eso es inteligente, ¿eh? Digo yo, ¿verdad? Si usted necesita cosecha, ¿a quién usted va a adorar? Al Dios que da la cosecha. Y si usted necesita tener hijos para que esto se haga grande, se multiplique, así mismo que el Señor bendiga esos vientres de las mujeres de aquí y esos hombres de aquí, que los bendiga. Que necesitamos hermanos y hermanas aquí, que se haga grande esto. Y ellos dijeron, nosotros necesitamos hijos. Bueno, pues entonces vamos a buscar una estatua de acera, ¿verdad? Para que ella nos haga fértiles. Si ellos no conocían que el Dios que da la bendición y da los hijos era Jehová, ellos iban a buscar otro Dios que le diera bendición y diera hijos. Aleluya. Por tanto, instruya en el camino de Jehová a sus hijos, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y a Baal y a Astarot. Y encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Aleluya. ¿De dónde nos ha venido este mal tan grande? ¿Qué hemos hecho nosotros para que
vengan robadores y nos quiten las cosas. Aleluya. Vengan enemigos y nos maten. Vengan gente de los alrededores que nos tienen en zozobra. ¿De dónde este barrio ha hecho este mal? Para que aquí nada más haya atracadores. Para que aquí nada más haya gente que roba. Para que no podamos caminar normalmente porque viene y nos quita la vida. ¿De dónde nos ha sobrevenido el mal? Bueno, de que tú dejaste a Jehová, tu Señor, y buscaste dioses ajenos. Aleluya. ¿De dónde ha venido el mal a mi familia? Ve a ver a quién tú estás adorando. ¿Por qué mi familia tiene tantas cosas que le suceden, que vienen de atrás y que siempre hay una situación? Ve al Dios que está adorando a su familia. Posiblemente no esté la estatua ahí, no esté el cuadro, pero está el Dios. Vamos a ver si en ese camino nosotros dejamos al Señor. Si dejamos de adorar al Señor con nuestro corazón, si dejamos de adorar al Señor como Él se lo merecía y diluimos en agua y en aceite nuestra fe. La rendimos, dijimos, bueno, déjame hacer que la fe rinda. Vamos a ponerle en agua y en aceite para que se expanda. No, mi hermano. La fe pura no necesita eso. La palabra de Dios no necesita que usted la molde al tiempo que está. La palabra de Dios, y sobre todo dado como dosis a nuestra gente, los nuestros, tiene que ser la palabra pura, la palabra sin mancha, la palabra fiel de Dios, para que nuestra generación no sufra. Aleluya. ¿Por qué este país está así, con tantas situaciones que no sale de una? Que son pandillas, que son situaciones de guerra, que son tiroteos, que no estamos en paz nunca. Vamos a ver como país a qué Dios le hemos entregado nuestra nación. ¿De dónde nos ha sobrevenido el mal? ¿A cuál Dios nos entregamos nosotros? Aleluya. Y cuando cambiemos de Dios, va a venir la libertad. Cuando cambiemos de Dios, es que va a venir el respiro para nuestra nación. Porque el problema no es lo que tú haces, es el Dios que tú sirves. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hay algo que el Señor siempre hace. Dios siempre es misericordioso. Yo pensaba que iban a decir amén. Pero yo lo creo. Aleluya. Dios siempre es misericordioso. Dios tiene misericordia hasta del que lo está haciendo mal. Porque Dios no ve como nosotros. Si fuera por nosotros, el malo, ¿verdad? Uno lo entierra ya. Pero Dios ve la esperanza en ese corazón. Dios ve algo de bendición todavía. Y dice, todavía queda algo ahí que podemos hacer. El 16 dice, verso 16, dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Dios tenía misericordia de aquellos que estaban en malos pasos y tenían una palabra de ellos, de Jehová, sobre su cabeza. Porque si el Señor permitía que esos amorreos, que esos cananeos le entraran a ellos como ellos podían hacerlo, entonces no iba a haber pueblo. Y Dios, cuando ellos clamaban, ellos se iban de boca atrás de sus dioses. Pero cuando se veía muy mal, clamaban al Señor: Señor, líbranos. Jehová, líbranos. El Señor oía su voz, la aflicción, y dice la palabra que Él le levantaba un juez. Pero no era con el pueblo que Él estaba con el juez. Aleluya. Y eso algunas veces nos pasa a nosotros. Estamos en malos pasos, en malos caminos. Clamamos al Señor y el Señor nos da respiro. Aleluya. Y nosotros volvemos a la iglesia. Y nosotros nos recordamos de Dios ese día. Y nosotros decimos: hoy es domingo. Recuerdo bien que a las 10 de la mañana hay un culto. Déjame ir. Aleluya. Y voy al culto. Y cuando estoy ahí, siento la paz de Dios. Y dura una semana o dos en mi casa tranquilo y no vuelvo al culto. Aleluya. Y después vuelve a la aflicción. Porque aunque tú veas a Dios como un placebo, como un medicamento que es solamente para calmar ahí los dolores momentáneos, Dios no es eso. Dios es la solución real para tus problemas. Aleluya. Dáselo más fuerte a Él. Él es bueno. Él no es una aspirina para que se te quite el dolor de cabeza momentáneo. Él es quien va a extirpar toda enfermedad de tu cuerpo. Aleluya. Pero tienes que buscarlo a Él de verdad. Tienes que renunciar a ese Dios que te atrofia. Y tienes que ir a Jehová de corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque el Señor estará con el juez y te va a librar momentáneamente. Pero después va a volver a tu casa lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Aleluya. Dice el 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Oye, qué barbaridad. Venía el Señor, levantaba un juez, lo libraba del momento, de la situación. Volvían atrás, dice la Biblia, que hasta por 40 años. Y cuando moría el juez que lo había librado, ellos volvían de nuevo y volvían al camino de la maldad. Wow. Aleluya. Gracias a Dios que aquí no pasa eso. Gracias a Dios. Eso es el pueblo de Israel nada más. Aleluya. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y los entregó en mano de Josué. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A quién está sirviendo mi familia? ¿A quién estoy sirviendo yo? Aleluya. ¿De dónde me ha sobrevenido el mal a mí y a mi casa? ¿De dónde está viniendo el mal para mi nación? Aleluya. En que ninguna nación que está aprobando leyes que son anti Dios, que son de matar bebés, que son de tener relaciones familiares que no son las que Dios aprobó, puede ser una nación que Dios esté con ellos.
puede ser una nación que Dios levante un juez. Sí. Pero que después de pasado ese juez, va a volver a lo mismo. Aleluya. Nosotros como creyentes tenemos una gran oportunidad y también un desafío. Tenemos que predicar que el Dios verdadero quiere salvar mi casa y mi nación. Tenemos que instruir a nuestros hijos y a nuestra familia y a los nuestros para que dejen el mal camino, dice la Biblia aquí, el camino obstinado, y se vuelvan a Jehová. Solo en manos del Señor nosotros vamos a tener verdadera libertad. Aleluya. Que el Señor, bendito Dios, sea el que libre nuestro corazón. Aleluya. Y el Señor libre mi casa. Aleluya. Yo quiero orar por ustedes. Aleluya. Yo siento a Dios. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo vengo declarando delante de ti por tu palabra, Señor. Aleluya. Que cada hogar aquí representado, aleluya, es libertado de todo Dios falso. Aleluya. De toda nación que ha quedado en los alrededores. De todo eso que nos oprime. De todo eso que se levanta en contra nuestra. Señor, y que tú nos libras de forma completa. Señor, que los corazones de mis hermanos se unen a tu corazón. Aleluya. Y que ellos son libres en el nombre de Jesús. Libres en el nombre de Jesús. Y que mis hermanos, aleluya, en el nombre de Jesús, enseñan a los suyos la palabra tuya cada día. Tú motivas a que cada hermano en su hogar, con su familia, con los suyos, predique tu palabra. Hable de tu palabra y te ponga a ti como pedestal, como estandarte de los suyos. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Te pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Los hermanos pueden traer la Santa Cena, por favor. Aleluya. Y si alguien quiere decirle en esta mañana, Señor, yo quiero hoy renunciar a los dioses ajenos. Y yo quiero ser tuyo solamente. Levanta tu mano ahí donde tú estás y vamos a orar por ti. Aleluya. Amén. Amén. ¿Pueden pasar por aquí si es posible? Vengan. Vengan sin miedo. Dice la palabra. El jovencito levantó la mano. No sé si él, pero si él quiere, levántelo y venga. Amén. Que él lo hace. Amén. Que venga el Señor. Amén. Dios te bendiga. Alguna vez entendemos que y el Señor salva. Aleluya. Dice la Biblia que aún el más torpe no se extraviará del camino. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. No, ven aquí, quédate aquí. Un momentito. Dios te bendiga, mi hermano. Repitan conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas salvo. Que me devuelvas el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dice el Señor, yo te devuelvo el gozo de la salvación. Aleluya. Y yo restauro, aleluya. Yo restauro las vasijas quebradas. Que una vez te dije, llena, aleluya. Las vasijas que van a ser muchas, aleluya. Esas vasijas han quedado quebradas, pero yo restauro esas vasijas y las lleno de aceite.
y te devuelvo el primer amor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ay, aquellas. Gracias, Señor.